Venimos con ustedes. Nuevamente estamos aquí en la reunión a través de este video. Seguimos en oración. Oramos por cada uno de ustedes, oren por nosotros. Y continuamos a través de este video. Hoy, julio 25 del 2021. Yo les pido a ustedes, pues, entonces, que si ustedes tienen su Biblia con ustedes, la abramos en el Salmo 68. En el Salmo 68, y en realidad todo el Salmo, nosotros nos encontramos con la celebración de acuerdo a la tradición judía. De acuerdo a la tradición judía, el Salmo 68 se le llama el Dios del Sinaí, porque describe el momento en el que Dios se revela al pueblo. Toda la jornada, desde el Éxodo, desde Egipto hasta el monte Sinaí, ese fue el único propósito desde que Moisés empezó a hablar con Faraón, diciéndole, Dios quiere que salga al pueblo a adorar en el desierto. Y se estaba relacionando, y estaba significando que había un encuentro entre Dios y el pueblo en el monte Sinaí. De tal manera que esta porción de la Escritura, en el capítulo 68, versículo 8 y versículo 19, nos muestra el momento más importante en la historia de este pueblo, el encuentro con Dios en el monte Sinaí. El Salmo 68:8 lo describe, que fue un momento muy especial en el que Dios se revela al pueblo a través de una teofanía en forma de una revelación en la que solo Moisés se le permitía llegar a la presencia de Dios para impartir al pueblo lo que Dios deseaba que el pueblo supiera. Y naturalmente todo esto resultó para el pueblo en una gran bendición. El propósito de Dios para el pueblo de Israel era siempre el Dios que redime, el Dios del Sinaí. El Dios del pacto con el pueblo judío se distingue como el Dios del Sinaí. Inclusive en el libro de Reyes, cuando ustedes recordarán, Elías tuvo ese confrontamiento con 400 profetas de Baal y presentó su holocausto ante ellos. Una vez que todos esos profetas no pudieron hacer aquel holocausto y su Dios no respondió a ellos, y por lo tanto fueron desafortunadamente exterminados en ese evento de querer honrar a un Dios que no era. Y Elías obviamente muestra la realidad de que Dios de Israel, es el Dios verdadero, el Dios real, el Dios que se revela. Jezabel viene buscándole a él para exterminarlo, y él sale corriendo, si ustedes recuerdan la historia, y va y se mete a una cueva, y el lugar donde él fue el monte Sinaí. Es el lugar de refugio. Cuando el pueblo llega a la presencia del monte Sinaí en su jornada de Egipto hacia ese punto, en Éxodo 19, Dios les da las condiciones de su pacto, les da instrucción, les da lo que se conoce como la ley. Y de Éxodo 19, capítulo 19, a Números 10, Números capítulo 10, hay 58 capítulos que cubren un año que el pueblo acampó a los pies del Sinaí. En ese año, Dios les dio la instrucción de esos 58 capítulos que fueron la revelación que Dios les dio en un año. El Pentateuco, el Torah, desde la creación hasta Moisés,
Cuando Moisés se despide del pueblo acá en Deuteronomio, al final del Pentateuco, al final de Torah, hay 2706 años, se calcula, del momento de la creación. La narración del Pentateuco cubre todo eso, 2706 años. Pero el año que ellos pasaron a los pies del monte de Sinaí, cuando Dios se revela y le entrega a Moisés la instrucción del pacto, esos 58 capítulos de un año forman el 40% de la escritura. Y todo el resto, todo el Pentateuco que viene cubriendo 2705 años, forma el 60%. Ahora ustedes vean esto y disciernan con la guía del Espíritu de Dios que el 40% fue la instrucción de 58 capítulos que cubre un año, y eso viene a formar parte del 40% de la escritura. Y toda la narración desde el primer capítulo de Génesis hasta el final, con excepción de estos 58 capítulos, forma el 60%. O sea, el un año tiene una importancia tal que cubre el 40%. ¿Por qué? Es la pregunta. Porque en esa experiencia del pueblo, en el monte Sinaí, en esa instrucción que Dios cubre, en esa experiencia del pueblo, Dios les da el salmo, les da la escritura, les da la instrucción, les da... Todo esto viene a ser parte, en esencia, de que Dios les está dando al pueblo de sí mismo. Dios se está revelando de sí mismo en la Escritura, porque de todo lo que la Escritura habla del carácter de Dios. En otras palabras, Dios les da poquito a poquito de su esencia, de su carácter en la instrucción de la Escritura. Porque la palabra de Dios es sanidad y restauración al alma. Obviamente, lo que Dios nos tiene que decir es vital para nuestra alma, porque trae propósitos y dirección y realización en plenitud de lo que fuimos creados para hacer. Y se lleva a cabo en relación con el Creador. Y eso es lo que obviamente el Salmo 119 y mucha de la Escritura nos lo declara. En sí, si ustedes me entienden, entonces, Dios le ofrece a la humanidad inmensurables posibilidades, porque la esencia del carácter de Dios es en sí ser dador. A Dios le complace darse de sí mismo. Y naturalmente eso está a través de toda la escritura del Pentateuco, y luego se hace eco en el resto de la escritura. En el corazón del pacto de Dios se encuentra adoración. Cuando Moisés va y hace lo que Dios le pide que haga y le encomienda que haga, regresa al siguiente día, Dios revela su gloria a Moisés, y Moisés inmediatamente, al estar en su presencia, adora. Entonces, tenemos que desde el principio, el Torah proyecta una visión, el Torah, el Pentateuco, en esencia la escritura que fue revelada en los primeros 5 libros de la Biblia. Es una visión de adoración en un mundo de armonía, porque donde Dios se revela y está presente hay armonía. No hay caos. Ese es el principio de la escritura. Y la tierra estaba desordenada y vacía. En hebreo, Tahobahobu quiere decir la tierra daba asco, estaba en un desorden horrible. Es como cuando uno ve algo y le revuelve el estómago. Esa es la expresión Tahobahobu. Entonces,
En este mundo que Dios crea de armonía, en el que pone de su esencia en esta creación, coronándola con la creación del ser humano, este mundo de armonía en el que Dios llama a la humanidad a vivir como pueblo de Dios. El llamado a la adoración es fundamental en la narración de la creación. Adoración es el medio para honrar, sustentar y restaurar el diseño creacional de Dios para el mundo. Todo lo que hacemos es, en todo acto, llevando a cabo las instrucciones y sus mandamientos, son actos de amor, como Dios lo ha planeado siempre. Para todo aquel que es llamado a entrar en comunión con Dios, el perito arquitecto y diseñador de todo lo que existe, la adoración debe estar en el corazón de esa comunión. Y es por eso entonces que después de toda esa instrucción el pueblo tenía que aprender ese orden, esa instrucción, esa armonía. Y Dios le indica en Éxodo 25, capítulo 25, versículo 8, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dios desea habitar en medio de su pueblo. Dios es relacional. Y hay mucho que decir de esto. Pero entonces la visión del Torá, la visión del Pentateuco, la visión de los primeros 5 libros de la Escritura, es que desde Génesis, cuando empieza a relatar la creación, digamos, no para demostrarle al ser humano que Dios creó, Dios nunca tiene por qué demostrarle al ser humano. El mundo es creado como una celebración, una litúrgica o liturgia cósmica, una liturgia universal. ¿Cuál es el significado de liturgia? Lo dijimos en una ocasión pasada, la acción responsiva del pueblo. Hacer liturgia es la acción responsiva. Si ustedes ven, hay un ritmo. El primer día Dios creó y vio que era bueno. El segundo día Dios creó y vio que era bueno. El lector describe el primer día y el pueblo responde, y vio Dios que era bueno. El lector lee el segundo día y el pueblo responde, y vio Dios que era bueno. Y así hasta el séptimo día, o el sexto día, si ustedes quieren recordar, y en el que Dios crea al ser humano. El séptimo día, entonces, celebra lo bueno, lo noble y lo estable de la creación de Dios. Y ese es el capítulo 1, versículo del 1 al 31 de Génesis. Y prepara a la humanidad para su comisión divina, a ser co-creadores en el mundo que Dios ha diseñado. En el capítulo 2 empieza esa narración. Dios es creador supremo. La visión del Torah es muy clara. Dios provee a la humanidad la extensión de sí mismo en la imagen y semejanza de Dios. Le provee oportunidades para participar en actos de creatividad. Capítulo 2 de Génesis, versículo 19, cuando trae a los animalitos para que Adán nombre a cada uno de esos animalitos. La creación es un proceso, como la vida lo es. Es un acto divino y humano a la vez. Es una participación mutua, una participación armónica que produce del Génesis capítulo 1, versículo 31, el bueno en gran manera. Y esa expresión es el potencial de lo que puede venir aún. Ese es el Torah. Pero en esencia, o ese es el Pentateuco, digamos, para nosotros cristianos que lo reconocemos de esa manera. Ahora, Torah, Pentateuco, proviene de la raíz hebrea que se usa como tiro o arco, que significa en sí la palabra Torah, apuntar, disparar, como disparar una flecha para darle al blanco, con el propósito de darle al blanco. Y se deriva del verbo hebreo yaram, para lanzar.
para disparar. Entonces, la esencia de esta palabra es dar al blanco. Quiere decir que la Torá es el objetivo de Dios para nosotros, para todo ser humano. Lo opuesto a Torá es en hebreo shatá, que significa no dar al blanco. Shatá es la palabra traducida como pecado en nuestras Biblias. En el griego es amartía. Pablo nos dice que todos han pecado y no han alcanzado la marca. O sea, el objetivo del Torá, el objetivo de los propósitos de Dios. En el capítulo 3, versículo 23 de Romanos. La Torá es el objetivo al que apuntamos nuestra flecha. En otras palabras, la Torá es el objetivo de Dios para nosotros. Es la marca de lo que debemos de apuntar. Es el estándar de justicia de Dios, como lo declara el Salmo 19, versículo 7. Entonces, tenemos pues que hay un punto al que apunta el Torah, hay un objetivo, hay una finalidad de todo esto, de estas partículas divinas que vienen a través de esa instrucción, de sus mandamientos. El objetivo cuidadoso del Torah es el Yará, o sea, es el Mesías perfecto. Por eso Pablo en Romanos nos dice que el Mesías es el fin de la ley. Vean ustedes, Romanos capítulo 10, versículo 4. Desafortunadamente, y aquí voy a hacer un punto muy importante para todos, la interpretación cristiana tradicional malinterpretó la palabra de Pablo en que el sentido de que el Mesías es la cancelación del Torá, o sea, del Pentateuco, de la instrucción de Dios. El griego en Romanos, capítulo 10, versículo 4, se entiende mejor en el sentido de que el Mesías es el objetivo del Torá, porque el objetivo de la ley o del Pentateuco o del Torá es Cristo, que eso es lo que quiere decir, francamente, no el final. Hay un fin al que llega la Torá, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Escritura. Y Pablo escribe, el Mesías es el fin de la Torá. ¿Okay? Y nuevamente en sus epístolas a los Gálatas escribe, la ley se ha convertido en nuestro tutor para llevarnos al Mesías. En esencia, pues en Gálatas capítulo 3, versículo 24, quiere decir que cuando Dios le da la revelación al pueblo a Moisés para que se la diera al pueblo y se comparte de sí mismo en cada mandamiento, está en esencia hablando del carácter de Dios, la instrucción para que el pueblo sea verdaderamente en plenitud la imagen y la esencia de Dios. En otras palabras, la ley, la instrucción, la guía, la palabra. En ese sentido, el Mesías es el objetivo de la Torá, o sea, del Pentateuco. Entonces, ¿deberá entenderse el Mesías como el fin de la Torá o el fin de la ley? No. Él es el propósito, la finalidad, la meta, pero no el final. De la ley, el Mesías es el fin como meta, pero no el final. Él es el objetivo de la Torá, pero no su terminación. De hecho, él mismo dijo así en el Evangelio de Mateo. No piensen que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El anular toda la revelación de Dios desde el principio es en crear más confusión y dejar al seguidor del Mesías Cristo totalmente confuso, como que Dios invalida una cosa para realizar otra, entonces lo deja confuso en qué manera. Pero en ese sentido, el término hebreo de tiro con arco, yará,
Se usa para significar enseñanza también. Torah en muchos contextos significa instrucción y enseñanza. La Torah es la participación de la dirección, instrucción, enseñanza y la guía de Dios. Es como el manual de instrucción de Dios para la vida aquí en la tierra. Cuando Dios hizo a los seres humanos, hizo un manual de instrucciones para acompañarlos. Y ese manual es la revelación del carácter de Dios en la Escritura, que es en esencia la presencia de Dios. Y nosotros hemos hablado de sabiduría, porque sabiduría es la palabra de Dios, lo mismo. Y a todo esto se llama en los primeros 5 libros del Torah. No funcionamos a nuestro máximo potencial, a lo máximo que podemos ser sin las instrucciones que vienen de Dios, del Creador. Quiere decir que la Torah no fue dada como un medio para alcanzar la salvación. Y esto es otro punto, el segundo punto muy importante. No haciendo esto vamos a alcanzar la salvación. La idea de que uno debe o puede, entre comillas, merecer la salvación por las obras, es el legalismo, es la actitud legalista que se ha infiltrado en las iglesias y en muchos de los grupos cristianos y aún de los grupos del judaísmo. La Torá nos da una imagen de salvación y redención, ciertamente. Nos muestra que cuando Dios dio a Israel la Torá en el monte Sinaí, pongan atención, ya era un pueblo redimido, ya los había sacado de Egipto. En la historia más antigua de los 10 mandamientos, el primer mandamiento no es la prohibición de la idolatría. Es un simple reconocimiento de que Dios es real y está involucrado en las luchas humanas, en los estragos humanos. En Éxodo, por ejemplo, capítulo 20, versículo 2, tenemos nosotros que Dios declara, en los días de que Dios declara, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. O sea, el pueblo ya era redimido, ya había salido de ahí. Ahora Dios les da a ellos una guía para andar en la libertad a que Dios les ha traído. Y en los días de los apóstoles, esta simple declaración en Éxodo 20, versículo 2, se consideraba el primero de los 10 mandamientos. Por tanto, la redención debe preceder a los mandamientos. Y en esencia, ese es el significado y el punto que queremos hacer. La salvación de Israel de Egipto no le fue concedida sobre la base de su obediencia a los mandamientos. No tuvo que ser obediente a los mandamientos para salir de Egipto. El pueblo ya había sido redimido, sin ningún mérito propio. Es la gracia de Dios aún en este tiempo mostrándose. Antes que se le dieran los mandamientos y la instrucción, o lo que se conoce por la ley del Sinaí. Por lo tanto, la primera declaración es un recordatorio de la condición de redimidos que ellos, por la gracia inmerecida de Dios, ahora ellos salen. Y en el capítulo 20, versículo 10, Dios les recuerda para empezar a darles la instrucción. Solo porque ya eran salvos pudieron recibir los mandamientos de Dios. Muchas veces nosotros, cuando vivimos en el legalismo religioso, nos esclaviza. El legalismo justo intenta continuamente revertir este proceso al afirmar que la obediencia a ciertos mandamientos o a todos los mandamientos es el mecanismo por el cual se gana la salvación. El primero de los 10 mandamientos contradice directamente esta noción. La salvación y la relación con Dios precede, en otras palabras, la salvación y la relación con Dios debe ser
tomar lugar primero. De modo que podemos decir entonces, precede a la Torá, precede a la instrucción. El legalismo dice, debo de obedecer a Dios para ser salvo. Y muchas veces en esa mentalidad nosotros nos relacionamos con Dios. Tenemos que ser obediente y tengo que hacer esto o aquello, lo demás para ser salvo, para guardar mi salvación en sí. Pero la gracia de Dios dice, debo obedecer porque soy salvo. Yo obedezco a Dios porque soy salvo, no para ser salvo y permanecer salvo. El corazón y centro de la Torá y toda la extensión verdaderamente verdadera de la Torá y la palabra de Dios en su totalidad se resume en lo que nosotros hemos definido a Dios, amor. Y esto se cumple en las relaciones porque el carácter de Dios, naturalmente, y ustedes lo saben, en esencia, es relacional. Es por eso que Jesús lo dijo en el capítulo 7 de Mateo, nos dice, así que todo lo que quieran que hagan otros por ustedes, ahí también hagan por ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Ahí está en esencia. Todo se cumple en la relación, en relaciones, sí. De modo que en Hechos, en esencia, en Romanos capítulo 3, versículo 8, Pablo nos dice que el cumplimiento de la ley se cumple en amar al prójimo. Y esto es exactamente lo que entonces Jesús nos ha enseñado de Mateo. De tal manera que esto quiere decir que cada y toda la instrucción de Dios, de su palabra, que refleja el carácter de Dios, que son, por decir así, si ustedes me permiten usar la expresión, partículas de la divinidad en sí, que se vienen a encarnar en la vida de uno cuando uno se mueve en obediencia porque ya tiene comunión con Dios. Toda la instrucción de Dios en su palabra se lleva a cabo como actos de amor, porque Dios, de quien emana la palabra, es amor. Y esa es la esencia de lo que entonces Jesús dijo en Mateo capítulo 22. El amor que hizo posible la encarnación, que soportó la crucifixión y nos dio a Jesús de Nazaret de regreso en la resurrección, es el mismo amor que dio su palabra a Moisés, el Torá. Y esa es la razón por la que Jesús nos exhorta. La escritura es el aliento de Dios. Cuando uno habla, siente su aliento. La escritura en sí, lo que nos enseña es el carácter de Dios. Es la esencia de lo que Dios es. Y naturalmente nosotros tenemos que el Salmo 103 nos habla de esto. Dice, Dios notificó sus caminos a Moisés. Se reveló su esencia a Moisés. Pero los hijos de Israel vieron sus obras de lejos vieron el monte, observaron de distancia cuando la nube descendió sobre el tabernáculo. Y muchos de nosotros, al acercarnos a la adoración, muchos de nosotros estamos más propensos por nuestra naturaleza idólatra a venir a observar las obras de Dios. Pero es mejor caminar en los caminos, andar en los caminos que notificó a Moisés, porque esa es la comunión íntima y es cuando la misma palabra, el mismo aliento de Dios posee al ser humano. Por eso es que entonces nosotros deberíamos realmente de sorprendernos si estudiamos la Escritura diligente y correctamente y la recibimos de acuerdo a lo que el Espíritu de Dios nos revela. No deberíamos sorprendernos de cómo las Escrituras hebreas,
como las escrituras del Antiguo Testamento y todo lo que nos instruye. Y las escrituras apostólicas de los apóstoles perfectamente están entrelazadas. Y por esa razón Jesús les dijo a sus discípulos: escudriñad las escrituras, porque les parece que en ellas tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, en los evangelios no estaban escritos cuando él dijo eso. Las cartas de Pablo todavía no estaban escritas, no existía el Nuevo Testamento. ¿A qué escrituras se está refiriendo? Escudriñar las escrituras. Está refiriendo en esencia al carácter de Dios revelado en el Torá, en el Pentateuco, de acuerdo a la traducción del griego, y en la escritura, toda la escritura, desde Génesis hasta Malaquías, hasta el último libro del Nuevo Testamento. Es el Torá, es la instrucción de Dios. Porque es Dios en esencia siguió hablando a través de profetas y enfatizando lo que ya había revelado en esencia de sí mismo, que ya se había compartido. Dios es dador. Dios se derrama a través de la instrucción. Y esa es en esencia la razón. Porque toda la escritura nos revela la esencia de Dios. Ahora, hay mucho que decirse de esto, porque cuando Dios se da a sí mismo, se hace vulnerable. En el Génesis capítulo 1, Dios se hace vulnerable a entregarse de sí mismo al ser humano. Y al hacer esto, en una relación íntima con el ser humano, se hace vulnerable porque entra en un gran riesgo de lo que podría suceder, y nosotros hemos leído de lo que sucede después, que tiene que sacar de un huerto que habla del orden de Dios al ser humano a un campo de donde venía la serpiente del campo como el animal más astuto, capítulo 3 de Génesis. Dios se hace vulnerable porque Dios es fortaleza. Dios necesita al ser humano porque Dios es relacional. Cuando Dios crea al ser humano, Dios lo hace para en sí darse de sí mismo, porque Dios es dador. Y de un gran misterio de la escritura del capítulo 1 de Génesis, donde dice que la tierra estaba desordenada y vacía y Dios trajo orden y entonces plantó al ser humano. Dios desea saturar de sí mismo, de su carácter, de su divinidad, de lo que Dios es, todo lo que existe, porque Dios lo creó para traerlo a la armonía más excelente, más realizante, más maravillosa, donde hay absoluta, plena saturación de la paz, el gozo, el descanso de Dios, porque esa es la esencia del carácter de Dios. Es por eso que Habacuc capítulo 2 versículo 14 dice: la tierra será llena de la gloria de Dios. La gloria de Dios en la tierra. La gloria de Dios es la presencia de Dios. En esencia, lo que merece gloria y honor es amor, paz, gozo, esperanza, comprensión. En esencia, amor. Porque todo eso lo resumimos porque describe el carácter de Dios. Y donde Dios es, hay realización. Así pues, que Dios les bendiga a todos ustedes. Estaremos próximamente reuniéndonos de nuevo. Escudriñemos la Escritura. Amén.
Oremos juntos. Eterno Dios, que has soplado de tu aliento, de tu esencia, y nos has hecho a tu imagen y semejanza, y que mejor la reflejamos en amar. Amarte a ti, amarte al prójimo. Ese día, oh Dios, venimos a ti, para que tú, oh Dios Santo, nos restaures, nos sanes, nos afirmes y nos guíes a ser la creación que tú has creado que sea. Cada uno de nosotros, oh Dios. Porque en amarte a ti y amar a nuestro prójimo y a todos nuestros seres alrededor de nosotros, realiza tus propósitos, realiza tu escritura y hace mostrar a todo el mundo que tú eres real. Hoy este día, oh Dios, suplicamos que guíes nuestra mente hacia ti, alinees nuestra condición emocional a ti, sánanos de todo lo que nos puede hacer daño, oh Dios. Sánanos de todas las heridas y todas las luchas a través de la jornada en esta tierra. Y ayúdanos a servirte en espíritu y en verdad. Porque esto así lo pedimos, así lo buscamos, así confiamos en ti, oh Dios. Que para esto, oh Dios, tú nos has llamado a servirte, porque nos amas y porque te amamos. En todo, oh Dios, tu nombre sea glorificado, hoy y siempre. Así que oramos en el nombre de Jesús, el Cristo. Amén, oh Dios, y amén. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Que Dios les bendiga, tengan una semana maravillosa entonces. Hoy siempre estaremos en contacto. Amén.